buenos días. Nos encontramos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre para transmitir la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la parlamentaria Mercedes Cabanillas Bustamante. Según la agenda, en esta oportunidad se van a poner a consideración de los miembros de este grupo dictaminador los proyectos de ley referidos a la propuesta de reformar el artículo 31 de la Constitución Política de 1993 a fin de instaurar el voto facultativo, entre otros puntos. Escuchemos. Orden del día. Tenemos en orden del día la presentación del proyecto de ley 3577 relativo a una reforma constitucional para instaurar el voto facultativo. Este proyecto de ley elimina el voto obligatorio, obviamente, y establece el voto facultativo. Se pone a consideración de los señores congresistas un dictamen relativo a este proyecto. Es favorable, en el cual se encuentra fundamentado en la necesidad de garantizar el ejercicio de un derecho al voto con responsabilidad. Tal acto se sustenta implica buscar una solidez en la calidad de la participación ciudadana en el momento del sufragio y del sufragio mismo, pero esto naturalmente está abierto al debate. Este es un proyecto de la célula parlamentaria aprista, de modo que yo ofrezco el uso de la palabra a los miembros de la bancada, si desean hacer el uso de la palabra, si no abrimos el debate como corresponde. Presidenta, adelante, Mauricio. Ha hecho este ofrecimiento. Ya este es un tema que hemos discutido en varias oportunidades en el Parlamento. Nosotros hemos insistido en este proyecto porque consideramos que todavía es una agenda pendiente del proceso de reforma integral del Estado y de la política en nuestro país, y sobre todo la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. No olvidemos que en el Perú la democracia todavía es incipiente, es embrionaria, no ha cuajado, no se ha hecho cuerpo en los ciudadanos, porque todavía existen importantes sectores ciudadanos que consideran que los modelos autoritarios, monárquicos, verticales son los que deben solucionar los problemas de fondo de nuestro país. Se considera que la democracia es desorden, se considera que la democracia es corruptela, que la prensa abona también en noticias altisonantes, y por lo tanto se generan sensaciones de desánimo cuando se habla de democracia. Y creemos que este tema del voto facultativo, es decir, de la ausencia de la obligatoriedad del voto, permitirá darle un nuevo espacio y un paso adelante en lo que se refiere al fortalecimiento democrático, porque induce a darle un contenido cualitativo al voto. Sabido es que el 30% de los ciudadanos decide su voto en la cola misma, y que lo hace obligado por las circunstancias, es decir, por evitar una multa. Sabemos que eso se produce como consecuencia de la ineficacia de los partidos políticos en convencer a los ciudadanos de que sí es importante ir a votar. En la medida en que el voto es obligatorio, el ciudadano se siente arrastrado hacia las urnas, y por lo tanto no genera un compromiso consciente con la democracia ni con la persona con la que está votando. El 93% de los ciudadanos encuestados, cuando les preguntan por quién votó usted en las elecciones preferenciales al Congreso, dice que no se acuerda. El 93%. Quiere decir que no existe un mecanismo adecuado de representatividad, porque el ciudadano no ha estudiado su voto, sino que lo ha hecho simplemente por evitar una multa. De manera entonces que aquí este tema de eliminar la obligatoriedad del voto, que por supuesto va cotejado con un sistema de fortalecimiento de partidos políticos, tiene que ir cotejado con un ensanchamiento de la estructura política. En las normas se establece que es obligatorio, pero en ninguna parte existe, como en el Perú, que hasta hace poco existió, incluso la muerte civil.
¿no? Recordemos que uno no votaba y ya era un muerto en vida, y eso no existió en ningún país de América Latina. Y en algunos existe todavía la multa, pero en la gran mayoría, en donde a pesar de que la norma dice que es una obligación, no existe ni multa ni muerte civil, y por lo tanto en la práctica existe una suerte de voto voluntario o voto ejercido como derecho, que es lo que no hay que olvidar. El derecho es el tema que está aquí, no la obligación. Evidentemente se trata de una obligación cívica, pero hay que inducirla, hay que despertarla, hay que crearla, y los partidos políticos deben tener esa tarea, y en el Perú nunca se ha hecho el esfuerzo de que los partidos la tengan, porque hemos arrastrado a la ciudadanía a votar, y creemos que con eso lo que estamos haciendo es darle mayor sustento a la autoridad elegida, cosa que es absolutamente falsa. Vemos lo que sucede a nivel del Parlamento, vemos lo que sucede a nivel de los gobiernos regionales. La gente no se siente comprometida con el voto que ha emitido, porque no es un voto emitido de conciencia, sino que es un voto, reitero, motivado por circunstancias precisas del día de la votación. Y por lo tanto la debilidad del sistema democrático ha continuado a pesar de la obligatoriedad del voto. Hay quienes sostienen que es una tradición nacional en el Perú que sea voto obligatorio, pero también es una tradición nacional en el Perú que eso no ha representado un fortalecimiento de la democracia, y cada vez que ha habido un golpe de Estado no hemos tenido desafortunadamente masas saliendo a las calles para poder repudiar esos golpes de Estado. Es decir, no ha habido un compromiso sustantivo con la democracia. No diremos que el voto facultativo convierte eso en un compromiso por la democracia, pero sí es parte de un esquema mucho más amplio y mucho más sólido y mucho más preciso. De manera que, Presidenta, lo que estamos buscando con este proyecto es nuevamente discutir un tema del fortalecimiento de la estructura democrática y del Estado de Derecho en nuestro país. Creemos que eso le va a permitir a los partidos políticos tener una vocación de profesión hacia la democracia, hacia los terceros, de inducir el voto de los ciudadanos convenciéndolos de la necesidad de tener que hacerlo, es decir, con un discurso en favor de la participación en el sistema democrático. Y por último, le va a dar al ciudadano un modo más reflexivo de su voto, porque al darle un contenido cualitativo, sabrá por quién votó, sabrá quiénes son sus representantes, y eso permitirá que haya una mayor interactuación entre el votante y el votado, entre el mandatario y el mandante. Evidentemente, todos los mecanismos que vamos a buscar nosotros para este fortalecimiento chocarán pues con este debate. Y aquí entra la última parte de lo que yo quería decir. Este es un tema político, no es un tema solamente jurídico. Para muchos parlamentarios basta que el partido aprista lo proponga para que ya definitivamente voten en contra. Y he escuchado los argumentos más baladís. ¿Saben cuál es el argumento más importante? Que como el APRA es el principal partido organizado, al APRA le conviene. Entonces eso es lo que quiere decir es que como nosotros, o sea, los demás, somos desorganizados, no tenemos capacidad de poder movilizar a la población, entonces hay que hacer las leyes conforme nos convenga a nosotros. Entonces este es argumento, Presidenta, espero no escucharlo hoy día, porque es un argumento de reconocimiento de carencia, que no debería estar en manos de un parlamentario, en boca de un parlamentario. Lo que un parlamentario debe decir es cómo hace para mejorar su partido político, cómo hace para mejorar su capacidad de representación. Pero lo que no puede decir es, el APRA propone esto, porque como el APRA tiene una gran organización, sí tiene capacidad de poder participar. Al contrario. Mire, con la obligatoriedad del voto, nosotros también nos hemos aliviado, por ejemplo, la presencia de personeros en cada una de las mesas a nivel nacional. Y sin embargo, Presidenta, se ha ganado igual las elecciones. Es decir, el voto obligatorio en la práctica, en comparación con algunos otros partidos aquí presentes que no han ganado por sí mismos elecciones, nos convendría más a nosotros, que ya hemos demostrado que podemos ganar las elecciones con voto obligatorio. Pero lo que queremos es el fortalecimiento de la democracia, porque lo que no nos parece que sea correcto es que en el Perú se crea que la democracia es una obligación compulsiva cada 5 años, y que los ciudadanos piensen eso de la democracia. Lo que creemos es que el ciudadano debe sentirse comprometido con la persona con la persona que escogió, y por lo tanto durante todo su mandato le hará saber que votó por él, y por lo tanto exigirá de él las fórmulas y los mecanismos de representación que él considere más adecuados. Esa es la diferencia, señor presidente. Y no la estamos inventando, señora presidenta, no la estamos inventando. Se colige del ejercicio democrático de las democracias avanzadas. ¿Y cuáles son las democracias avanzadas? Europa y los Estados Unidos, sustantivamente. En ninguno de esos países se arrastra a la población a votar. Y en ninguno de esos países los ausentismos producen, y algunos casos en los que hay ausentismos grandes, pero el que no fue a votar no alega falta de representatividad democrática del que está en el puesto, porque él ya implícitamente escogió
no ir a votar. Y por eso en ningún país en los que pueda haber habido ausentismos grandes, caso Suiza, caso Suecia, en donde han habido casos de votaciones de 30%, de 25%, ha ocurrido sistemas de desestabilización democrática. Al contrario, se han fortalecido más. Y si esas democracias, que tienen algunas de ellas 800 años, han tenido esa capacidad de poder germinar en los ciudadanos, esa conciencia ciudadana de concebir que ir a votar es un derecho, entonces ¿por qué nosotros vamos a creer en un supuesto de complejo de superioridad? Que nosotros los políticos sí tenemos conciencia de que eso es una verdad, pero como el pueblo no está preparado hay que seguir obligándolo. Que ese es otro argumento recurrente, presidente. El pueblo no está preparado. O sea, ese pueblo que no está preparado es el que nos ha puesto a nosotros aquí, vea usted. Entonces, tan no preparado está que mire cómo estamos nosotros acá. Deberíamos también ser muy conscientes de que ese argumento no es un argumento que pueda ser esgrimido, y que lo he leído en los periódicos, lo he escuchado en las radios. De manera, señora presidenta, que yo sustento este debate haciendo la primera intervención con algunos matices provocadores, pero espero que después, en el momento preciso, haya pues un examen de conciencia de los partidos aquí presentes, porque el respeto partidario pasa por el hecho de que nosotros seamos convictos y confesos defensores de la democracia y por lo tanto tengamos que irradiar en nuestras campañas electorales también esos conceptos. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Dejo constancia de la presencia de los congresistas Fujimori, Bugatás, Marisol Espinosa y congresista Vargas. Y solamente como una síntesis de lo que decía el congresista Mulder, señalar los países en los cuales el voto es obligatorio y con sanción efectiva, que es Chile, Ecuador, es Uruguay y Perú. Y obligatorio pero sin posibilidad de hacer efectiva la sentencia, no se cumple la sanción. En todo caso, Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, México y Paraguay. Y obligatorio sin establecer ninguna sanción en los textos es Costa Rica, Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Y para salvedad de que no es una propuesta que tienda a favorecer a algún partido en especial, podríamos decir que en la corriente de especialistas o expertos que están a favor de esta forma de votación facultativa o voluntaria están Santiago Pedraglio, Walter Albán, eso está en la ayuda a memoria inclusive de todos los señores congresistas, Aníbal Quiroga, Alberto Borea, Domingo García Belaúnde, de modo que hay un matiz, en todo caso, de opiniones, como es democrático y legítimo expresarlo así. Le doy la palabra al congresista Castro Estañaro. Muchas gracias, presidenta. Llama la atención que el APRA tenga una posición tan liberal, porque precisamente el voto absolutamente facultativo es producto de una concepción absolutamente liberal de la sociedad. Y en consecuencia, nosotros, los socialcristianos, tenemos una posición completamente diferente. Y aquí hablamos básicamente de un tema de principios. Para los socialcristianos, la justicia, la solidaridad, la libertad es un concepto fundamental, pero todo ello acompañado de la ética. Y la ética en la política, señora presidenta, significa velar por los ciudadanos, no solamente ejercer política dignamente, con honradez y con profundo sentido de la ética, sino además con un profundo sentido de solidaridad, de responsabilidad respecto de los ciudadanos. Por lo tanto, la posición del Partido Popular Cristiano en este aspecto ha sido y será que mientras en el Perú no exista una condición de verdadera libertad sobre la base de la educación de los ciudadanos, no podemos asumir una posición tan liberal de dejar librado el destino de millones de seres humanos a su falta de conocimiento respecto de lo que la política y el ejercicio verdadero de la libertad significa. Resulta curioso que Mauricio Mulder sostenga que para fortalecer la democracia, presidenta, en vez de enseñarles el camino de la democracia. La democracia es un tema que se aprende, se perfecciona y se ejerce.
y se ejerce, y en el ejercicio de la democracia está precisamente todo aquello que significa un proceso de maduración ciudadana que en el Perú, y en eso coincido, todavía no se da en la dimensión que se requiere. Pero esto es para nosotros, señora Presidenta, fundamentalmente un tema de ética. Hay quienes desde la comodidad de su periódico y de su editorial critican esta posición, pero para nosotros, que fuimos los que pusimos en la Constitución de 1979 la obligatoriedad de la enseñanza por parte del Estado y que incluimos el capítulo de derechos humanos, no podemos admitir que un tema tan importante como decidir los destinos propios y en todo caso asumir la responsabilidad que significa ejercer el derecho del voto, herramienta poderosa del ciudadano, quede librado a un evento tan liberal como es el hecho de asumir facultativamente este deber ciudadano, porque no solamente es un derecho, es un deber ciudadano. Por otro lado, Presidenta, definido el tema principista y de conceptos, hay un tema de legitimidad. En los mismos argumentos que señalaba Mauricio, se indicaba que muchos ciudadanos no son conscientes del ejercicio del derecho de voto, o en todo caso no recuerdan por quién han votado. Pero si eso, votando es así, imagínese lo que sería no votando. Imagínese lo que sería dejando a millones de seres humanos que no han tenido ni la educación suficiente, ni la llegada de los partidos políticos con su labor evangelizadora, con su labor educadora, con su labor de responsabilidad política ciudadana, de llevar su mensaje. Imagínese lo que sería una elección de un presidente de la República en el Perú. No estamos hablando de los ejemplos que el doctor Mulder ha señalado, Europa, los Estados Unidos, en fin, países liberales, países ricos. Estamos hablando de un país con serias carencias. Y decíamos, imaginemos lo que sería elegir a un presidente de la República con el 30% del voto ciudadano, o un Congreso con el 15 o el 20% del voto ciudadano. Imaginemos a futuro, Presidenta, la trascendencia de lo que esto podría significar en riesgo de la democracia. Porque si hoy día se critica el sistema democrático siendo el voto obligatorio, imaginemos cuál sería la crítica con un voto facultativo. Están siendo gobernados por personas que ni siquiera han sido elegidos. Y que si siendo el voto obligatorio carecen de representación, como también ha señalado Mauricio, en un esquema de voto facultativo sería verdaderamente catastrófico. La verdadera obligación del Estado y de los políticos, y en eso coincido con el congresista Mulder, es efectivamente educar. Y ahí hay una tarea, y creo que la tarea tiene que empezar, por lo menos mientras la democracia en el Perú no haya madurado, con un voto absolutamente obligatorio. De más está decir que hay que priorizar la lucha contra el analfabetismo, aproximar el Estado a las zonas en donde no tiene presencia, y también coincido en consolidar el sistema de partidos políticos. Gracias, Presidenta. Gracias. Está presente también, hago constar su presencia, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, congresista Javier Vallerriestra. Señora Presidenta, mi posición en este caso es algo maniquea, porque voy a sostener mi tesis contra el voto preferencial, pero como pertenezco al partido aprista, pese a que no tengo carné y no necesito carné para ser aprista, yo atendiendo a mi larga biografía de compañero, votaré conforme a las instrucciones del APRA, pero eso no quiere decir que no reflexionemos.
lo que hay que buscar aquí es la naturaleza del voto. ¿Por qué se vota? Porque es el ejercicio de una función pública, y la función pública hay que cumplirla. No se trata de que el Estado le concede como una gracia al ciudadano que vaya o no vaya a votar. Al ser una función es ineludible. Ahora, cuando uno va a las urnas, puede tomar diversas actitudes. Puede viciar el voto, puede votar en blanco y puede votar a favor de alguien. Así que nadie lo está presionando para que vote en un sentido determinado. Hay que darse cuenta que en el Perú, cuando hemos tenido grandes resultados electorales, es porque ha habido grandes caudillos. Por ejemplo, Manuel Pardo, cuando convoca una manifestación en la Plaza de Hacho, y esa multitud entusiasta de entonces le dice cuadrarse, y militarmente se cuadran en la Plaza de Toros, ante la consigna de Manuel Pardo, porque fue un líder hasta que fue asesinado. No sé por qué sonríe Estrada Chope, es un hecho histórico que se puede comprobar leyendo. No, usted no se llama Estrada Chope, sino Bedoya de Vivanco, ¿verdad? No. Tengo un ligero extravío. Entonces, y después Pierola fue otro conductor de masas. Por eso es que logró una posición de dignidad ante la claudicación del pradismo en la guerra con Chile y fue elegido presidente del Perú plebiscitariamente en 1895. Y Leguía fue otro conductor, y Sánchez Cerro, pese a que fuera el régimen de la zoocracia y el canibalismo, como dijera Federico Mohr, también fue un conductor en su momento. Ahora, ha habido figuras como Fernando Belaúnde Terry, que ha sido un conductor de masas, el padre de Javier Bedoya, que ha sido un gran conductor, hoy día tiene 91 años y no está en la actividad. Pero no hay un gran liderato, no hay grandes líderes en la izquierda y en la derecha en el Perú. Entonces eso, para conducir a las masas y seducirlas para que vayan a votar, eso va a ser difícil en el futuro. Entonces, dejar el voto libre significa abrir las puertas a que cuando los regímenes no puedan cumplir o cumplan tardíamente sus promesas, se diga, ha sido una minoría la que ha elegido esto, por lo tanto están descalificados. Y que esas minorías existen, está aquí por ejemplo las encuestas que nos han presentado en los documentos que tenemos a la vista. El año 80 se ausentó el 20%, en una elección posterior el 27%. Entonces eso es muy grave, porque eso disminuye la legitimidad de la votación. Por ejemplo, el voto no es obligatorio ni en Francia, ni en España, ni en Alemania, pero las masas van a votar masivamente porque tienen otra disciplina, porque son sociedades de desarrollo capitalista, porque son países geográficamente integrados, unidos, son planicies. En cambio, el Perú, con todos sus exabruptos, los Andes, la selva, es muy complicado para un elector si no está sometido a la posición de principista, yo soy un funcionario público, y a la coacción de ir a votar tal como le plazca. Entonces eso va a dar lugar a un ausentismo masivo que el día de mañana los golpistas dirán, estas elecciones son unas elecciones apócrifas, estas elecciones no representan a la nacionalidad peruana, y a mover los cimientos del régimen. Por eso es que no podemos... el discurso de Mauricio es bueno para Suiza, pero no es para acá, no funciona aquí. Es una posición peligrosa. Ahora, se cita a Santiago Pedralio, a Walter Albán y a Aníbal Quiroga como los doctrinarios de estos, pero estos señores no han participado en una elección nunca. Es una opinión de gabinete. Alberto Borea, mi directo amigo, a quien yo le tengo tanta estimación, un hombre realmente valioso, un gran constitucionalista, es un hombre que comenzó como social cristiano, fue un gran aprista, y después tuvo que tomar diversas cartas porque no se ubicaba. Así que la opinión de Alberto en esto la tomo con reservas. Entonces, en cambio, los que sí hemos participado en elecciones, yo he participado en elecciones municipales 2 veces, he tenido el honor de ser concejal con Luis Bedoya Reyes 2 veces, he sido constituyente, diputado, 2 veces senador, y hoy día, siendo un aprista sin carné, salté del puesto 35 al 5, así que yo no estoy resentido con los electores, los resultados son buenos. Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto que debe ser aplazado para circunstancias políticas y sociales más positivas para el Perú. Si esto lo aprobamos, será una gran ingenuidad histórica, porque ya veo el manifiesto de algún golpista del año 2018. Hemos decidido acabar con el régimen imperante porque solo una minoría es la de los que lo ha elegido, y esa minoría no representa a la nación. Por lo tanto, nosotros, que sí representamos a las masas, ante la crisis social, económica y moral del Perú, hemos decidido de poner a este régimen usurpador, a este régimen ilegítimo a espaldas de la República. No se necesita mucha imaginación para ver que eso vendrá en su momento.
Billinghurst, por ejemplo, que era ultrapopular, fue derrocado un mano militar. Entonces Bustamante Rivero por sus errores, Víctor Raúl fue proscrito, etcétera. Entonces todas esas circunstancias no son del siglo XIX, son de hoy, son recientes, son contemporáneas, son argumentos por lo tanto que nos deben hacer reflexionar respecto a esto. Ahora, el partido insiste en el tema, por supuesto que contará con mi voto a favor del ausentismo electoral. Gracias, Javier. Puede hacer uso de la palabra el señor congresista Víctor Andrés García Belaunde. Bien, buenos días, señor presidente. Aquí hemos escuchado al maestro Vallerriestra que habla a favor pero vota en contra. De repente quisiéramos escucharlo que hable en contra y vote a favor. No lo sé. Pero en fin. No, es que ustedes, como no han estudiado el marxismo, no son dialécticos. Nosotros los apristas sí tenemos ese origen. Puede continuar, congresista. Iniciar realmente ya. Pero los apristas más que marxistas son González Pradistas y eso es un caos, una anarquía. ¿Por qué? Porque supo poner el dedo en la llaga. No hagan diálogo, congresista. Pero diálogos constructivos incluso, ¿por qué no? Es un marxismo trasnochado. No, señor, lea a González Prada, que tiene una gran actualidad. Pero el hombre más negativo del Perú también. Dejó una gran herencia de crítica ante la oligarquía, ante el civilismo y ante las traiciones cometidas por la clase dominante del Perú. Bien, pero no formó nada, señor presidente, formó enemigos del país, de la patria. Muchas ideas. Veo que no ha leído González Prada, ya le mando las obras completas. No, he leído no solamente a González Prada, sino a las obras que publicó el hijo de González Prada, que fueron la más interesante de todas. Alfredo González Prada publicó una cosa que vamos a discutir después del tema González Prada. Para captar la nube, en un trabajo de Alfredo González Prada, que se suicidó desde el piso 22 de un hotel en Nueva York. Esas redes para captarlo, usted que es un hombre tan valioso, con una dinastía familiar tan importante, no se aparte de esa dinastía de talento y de comprensión democrática. Bien, y es importante, el contrapunto en el debate es muy bueno, muy creativo. Pero si ya continúe. Para terminar voy a precisar, Alfredo González Prada, que fue el gran editor de las obras de su padre, efectivamente dice, hace bien Vallerriestra decir que murió, se suicidó, se tiró de un hotel del piso 12 frente al Central Park en Nueva York. Es cierto. ¿Por qué? Una multimillonaria, Elizabeth Howard. ¿Pero por qué se suicidó? Porque el médico le había dicho días antes que tenía un tumor en el cerebro y tenían que operarlo. Y él no quería operarse, además porque la operación no iba a tener ningún tipo de éxito. Él se suicidó por eso. Pero después que se suicidó, le hicieron una autopsia y descubrieron que no tenía ningún tumor. O sea, fue un suicidio absurdo. Psicopática. Así es. En fin, simplemente para completar lo que ha dicho González Prada, para que vea que sí conozco no solamente su obra, sino además a su descendencia. Bien, adelante. Sigamos. Señora Presidenta, este proyecto de ley de crear el voto facultativo es un pensamiento que ha sido, y una idea que ha sido muy discutida. Yo mismo estoy de acuerdo con el voto facultativo y presenté un proyecto en ese sentido, pero los proyectos han sido rechazados en 3 oportunidades, archivados en 3 oportunidades. El 30 de marzo del 2006, con la legislatura anterior, se archivó un proyecto presentado por Valencia Dongo. En mayo de 2008, la Comisión de Constitución, presidida por Velázquez Quisquén, envió al archivo otro proyecto de ley, que creo que era de Pastor esta vez, y votaron a favor Vallerriestra, aunque sabemos que está en contra, Vargas, Mulder, Torres Caro y Velázquez, y en contra Bedoya, Estrada, Castro, Moyano, Fujimori, Mayorga y Raimundo. Yo presenté, señor presidente, una reconsideración que también no prosperó, hay que recordarlo. El 7 de octubre de 2008 la Comisión de Constitución, presidida por Vargas, José Vargas, envió al archivo el voto facultativo, con los votos a favor de Mulder, Vallerriestra, Cabanillas, Vargas, en contra, Espinosa, Bogotá, Sousa, Mayorga, Raimundo, Estrada, Bedoya y Moyano. Esa es la historia. O sea, 3 veces archivado en los últimos 3 años, o 2 años. ¿Por qué ponerlo de nuevo otra vez? Yo insisto, yo estoy de acuerdo con el voto facultativo, pero ¿cuál es el tema de ponerlo otra vez? En todo caso, han debido tener un poco de ingenio los autores y plantear otra cosa diferente. Por ejemplo, que el voto sea facultativo para las elecciones municipales, como lo era en el pasado. Y no entrar al voto general,
Eso es una cosa más ingeniosa. No tiene, por ser voto municipal, no tiene las consecuencias políticas gravísimas de que sea el Estado mismo y el gobierno central el que pueda ser víctima de un sismo. Así es. Les ruego que solicite la interrupción ahora sí, congresista. Yo se la doy si que la solicite para que resuelva problemas de presidente. Pero lo que quiero decirle con esto, señora presidenta, que por qué esta falta de, esta insistencia, esta persistencia y unida a una falta de imaginación. Vayamos al voto facultativo municipal a ver qué pasa. Es cierto, acá los amigos de Unidad Nacional y otros temen pues que esto sea manipulado por el APRA, pero ya el APRA no es pues el partido más asquera en el pasado. Claro, el APRA antes llevaba pues gente inmensa con camiones a votar, hay las famosas frases del voto con Gutifarra y con Pisco, etcétera. Pero todo eso ya es parte del pasado y finalmente somos muchos los peruanos para que el APRA pueda, llevando camiones, cambiar una votación significativa, quizás municipal sí, en pueblos relativamente pequeños de pocos electores, pero en el tema de una elección general tendrían que llevar pues a camiones a casi todo el Perú, es decir, 2 o 3 o 4 millones de habitantes o de votantes, llevarlos para que puedan cambiar. Yo eso creo que es muy difícil que lo puedan hacer, señor presidente. Insisto, sí. Adelante, congresista. No era mi intención interrumpir porque sé que se va a venir con una andanada y después voy a querer contestar, pero ya sobre este punto sí le voy a solicitar una interrupción. Es absolutamente falso y hasta agresivo que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde impute al APRA llevar votantes en camiones. ¿Cuándo hemos hecho eso? Jamás. Al contrario, fue el APRA la que surgió justamente denunciando esta famosa política del pisco y la butifarra que Sánchez Cerro y otros, incluso Leguía, habían impuesto. Y eso del pisco y la butifarra fue una frase aprista que se dio en la Plaza de Hecho en 1931. Entonces, no nos indignen a nosotros lo que fue más bien denuncia por parte nuestra, nada más. Bien, continúe, congresista. Bueno, el presidente Belaúnde decía, refiriéndose a las campañas que tuvo con el APRA, sin matones, sin camiones y sin millones. Y eso no se refería al PPC, definitivamente. Me pide la interrupción el congresista Castro. Gracias, presidenta. Quería también señalar que lo que Víctor Andrés menciona no es cierto. Nosotros no tenemos temor de que el APRA lleve gente en camiones o no lleve gente en camiones. No es ese el fundamento de nuestra oposición al proyecto del voto facultativo, que lo hemos señalado claramente. Por un lado. Por otro lado, en todo caso, creemos que quienes reciben ayudas foráneas podrían tener más posibilidades de cometer estropicios en una campaña electoral. Y no somos ajenos a ese conocimiento, pero no por eso vamos a legislar coyunturalmente. Legislamos por principios y creo que esa línea debe mantenerse. Gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista Castro Sañaro. Continúe, congresista. Bien, señora presidenta. Bueno, simplemente estamos haciendo una reflexión sobre el tema. No, la idea no es entrar con debate de Mulder, que veo que ha regresado recargado para debatir, encantado. Pero en todo caso, señora presidenta, nosotros partimos del principio que, y lo dice la propia Constitución, nosotros partimos del principio que el voto es un derecho. O sea, todos tenemos derechos a casarnos, nadie se nos puede obligar a casarnos. O sea, podemos participar, tenemos el derecho a participar, de elegir y ser elegidos, pero no tienen por qué obligarnos a elegir, y además de manera compulsiva, con multas y con una serie de sanciones que nos recortan nuestro derecho a la ciudadanía. Creo, señora presidenta, que el momento ya se vio, ya se discutió, hay motivos sobradamente válidos a favor y en contra. Aquí se ha mencionado Europa, nosotros tenemos una democracia más antigua que la europea en muchos casos, más antigua que la española, más antigua que la italiana, más antigua que la griega, más antigua que la portuguesa. Bueno, nuestra democracia es más antigua que esas democracias. Sin embargo, ellos tienen el voto facultativo, nosotros tenemos un voto obligatorio. Claro, es cierto que nuestra democracia no ha sido permanente, ha sido interrumpida constantemente, no ha sido permanente,
ha sido interrumpida constantemente y eso ha significado que no tengamos probablemente la experiencia, ni la madurez, ni la sensatez a veces para poder ejercer los derechos con mayor responsabilidad. Pero en España y en Estados Unidos las elecciones votan 50%, 60% del electorado, no votan todos. Y votan más o votan menos, depende un poco de la ocasión, depende un poco de los candidatos, depende un poco del momento político. Hay elecciones donde la gente no le necesita votar porque hay un candidato seguro, porque están tranquilos, y hay otras elecciones muy disputadas donde van mucho más gente a votar. No hay regla exacta sobre eso, señora presidenta. Votan más o menos de acuerdo a las circunstancias. Yo estoy seguro que ahora en España, después de lo que está pasando, con la crisis inmensa que tiene el gobierno español, el paro inmenso que existe, la crisis económica y que ha sido abuchado Rodríguez Zapatero en los últimos días, evidentemente estoy seguro que las próximas elecciones irá a votar mucho más gente de la que fue a votar antes. O sea, de eso se trata, señora presidenta, de que la gente pueda evaluar exactamente si quiere o puede o debe ir a votar o no. O sea, que pueda hacerlo libremente, porque su voto va a ser mejor pensado y lo va a elegir mucho mejor. En Colombia el voto es facultativo y la democracia colombiana funciona bastante bien hasta el día de hoy. En Venezuela el voto es obligatorio, pero no hay multa. Entonces yo creo, señora presidenta, que es difícil poder escribir una teoría exacta sobre lo que significa uno u otro sistema. Pero insisto, habiendo sido rechazado 3 veces en los últimos 3 años, me parece impertinente discutirlo en este momento. En todo caso, que vemos un proyecto diferente, con algún tipo de modificación, con una mayor creatividad, y podemos discutirlo, señora presidenta. Gracias. Voy a hacer uso de la palabra el congresista Vargas. Señora presidenta, yo debo empezar sosteniendo un principio fundamental de la democracia, que es el de la libertad. La libertad, señora presidenta, es consustancial a la democracia. Y cuando a alguien se le obliga a hacer algo, se le está privando justamente de esa libertad. En ese sentido, señora presidenta, es clarísimo que el sufragio no es una función ya, de acuerdo a la teoría moderna del derecho constitucional. El sufragio es un derecho. Y como que es un derecho, no se le puede poner estas cortapisas, o esta obligación, esta coerción. Ir a votar amenazado viola la libertad de los ciudadanos, señora presidenta. La gran lucha por la democracia en el mundo y en el Perú es lograr que tengan derecho a votar la mayor cantidad de ciudadanos. En ese sentido, que tengan derecho a votar no significa, sin embargo, que todos estén obligados a votar. El derecho a votar es una cosa, la obligación de votar es la que debe estar cuestionada y debe ser proscrita en nuestro sistema. Cuando acá se dice que no se puede hoy día implementar el derecho al sufragio y el voto facultativo, se está diciendo, señora presidenta, el mismo discurso que del siglo XIX, es decir, los que no tienen renta no están capacitados para votar, los gamonales, las clases poderosas, los señores feudales, no querían que voten los otros, porque solamente ellos tenían derecho a votar. Es el mismo discurso que hoy día lo repetimos. Es el mismo discurso que se utilizó contra las mujeres para que no votaran. No están preparadas para votar, porque finalmente el marido en la casa es el que va a decidir y seguramente no la mujer. Es el mismo discurso, señora presidenta. Pero la democracia y la conducta cívica y constitucional se construye ejerciendo un derecho, señora presidenta. Tanto es así que en la legislación el sufragio es un derecho que la propia Constitución del Estado así lo establece, señora presidenta. El artículo 2 de la Constitución dice lo siguiente, el artículo 2, inciso 17, toda persona tiene derecho. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, el derecho de elección. Y no se le puede privar de ese derecho. Lógicamente, más adelante, en el famoso artículo 31, dice varias veces, tiene derecho al voto, en el párrafo tercero. En el párrafo primero del artículo 31, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Es un derecho, señora presidenta. Aunque en este mismo artículo, casi esquizofrénicamente, se dice al modo siguiente: el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. He ahí el contrasentido,
absurdo que tiene nuestra Constitución y que estamos obligados, señora Presidenta, a modificarla. Ya se ha dicho acá que la mayoría de los países en Europa y América Latina han establecido que el voto debe ser facultativo. Incluso en aquellos donde se dice que el voto es obligatorio, se establece en la gran parte de América Latina que siendo obligatorio, sin embargo, no se sanciona. Consecuentemente, es una modalidad del voto facultativo. Ya se ha mencionado que solo Chile, Uruguay, Ecuador y Perú han quedado como votos obligatorios con sanción. Y existe en América Latina, señora Presidenta, el ejemplo de Colombia, por ejemplo, que tiene la experiencia de la más larga violencia política que se está produciendo desde la década del 40, señora Presidenta, y sin embargo tienen voto facultativo y su democracia se ha fortalecido y han recibido el embate de la violencia para destruir esa democracia y le han resistido con el voto facultativo, señora Presidenta. Se ha dicho también, y aquí se ha mencionado, mi compañero Valle Ristra, ha mencionado a varios académicos que se han pronunciado sobre el voto facultativo y a favor del voto facultativo. Y sin embargo, se dice que porque son académicos, quizás su opinión no sea tan importante como la de los políticos. Yo quiero mencionarle, por ejemplo, que Valentín Paniagua, presidente del Perú, y ya también parlamentario de larga trayectoria política, también opinaba a favor del voto facultativo. Y aquí tengo, señora Presidenta, los resultados de la Comisión de Estudio de Base de la Reforma Constitucional, formada mediante una convocatoria de Valentín Paniagua, señora Presidenta, y en su propuesta 23 dice: en la medida que el sufragio es un derecho fundamental, resulta razonable reconocer que el ejercicio del derecho al voto es una facultad del ser humano, eliminando su carácter obligatorio. Y entre los que firman, señora Presidenta, está un gran político demócrata, Javier Álvaro Orlandini. De tal manera que no solamente son los académicos, también los que han hecho política y han participado en elecciones, ganando o perdiendo, señora Presidenta. No elogie tanto usted. Congresista Valle Ristra, puede hacer uso de la interrupción. Que no haga esa apología tan desmesurada de Javier Álvaro Orlandini, quien fue que en 1962 promovió una acción callejera y una intriga militar para que se desconociera la victoria de Víctor Raúl de la Torre. Bien, otra interrupción para el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. No, tampoco, colega Vigrestra, no, yo creo que es una exageración, es un estupendo militante de Acción Popular, pero sobre todo es un jurista y siempre ha sido un buen abogado. Hubo fraude del año 62, hay que leer las declaraciones de Ramiro Pelé en Caretas de aquella época, creo que es julio de año 62, donde reconoce que hubo fraude, o sea que hubo fraude. Si él propugnó o Álvaro Orlandini hizo algún tipo de gestiones para superar o corregir este problema, pues es diferente, pero ahí hay antecedentes clarísimos del fraude del año 62, que influenció o no notablemente en el resultado es otro problema, pero que hubo irregularidades en esas elecciones las hubo, señora Presidenta. Congresista alcanzó el tercio y Víctor Raúl no lo alcanzó. ¿Dónde está la ilegitimidad? Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Bustamante Corso, en su lecho de moribundo, dijo lo siguiente: reconozco que Víctor Raúl Aya de la Torre ganó el tercio. ¿Ya? Así que eso fue una intriga por terror al aprismo. Las masas, nos sucedió lo que sucedía en la calle. Ganábamos en las calles y perdíamos en las urnas porque nos hacían maniobras. Esa ha sido la línea de todos los partidos democráticos históricos del Perú: ser dueños de las calles y en las ánforas por intrigas civilistas de ese tipo, perder las elecciones. Bien, congresista Vargas, le ruego que continúe. Sí. Señora Presidenta, yo coincido evidentemente con el congresista Valle Ristra, pero todo el mundo tiene derecho a modificar su conducta y hasta arrepentirse. Y Javier Álvaro Orlandini fue elegido por el voto popular después, incluso fue presidente del Tribunal Constitucional, y nadie puede por eso hoy en día cuestionar su trascendencia democrática. Pero además el tema no era ese, el tema era cómo los que participan en la vida política también opinan a favor en este tema, y no solamente los académicos. Claro, hay muchos otros académicos como García Belaúnde, por ejemplo, el que sabe Derecho Constitucional, Domingo, también ha opinado a favor, ¿no? De tal manera, señora Presidenta, que está clarísimo que no solamente son los académicos, sino también los políticos. Esto ha hecho, señora Presidenta, que la clase política vaya asumiendo además esta propuesta. Tengo acá el plan de gobierno del Partido Nacionalista. Acá está. El plan de gobierno del Partido Nacionalista 2006-2011. Y dice, en 2011, y dice
en la página 52 de su plan de gobierno, dice lo siguiente: propondrá la reforma constitucional la no obligatoriedad de la votación ciudadana, el Partido Nacionalista. Yo espero que hoy día van a honrar su propuesta electoral votando a favor de la no obligatoriedad del voto ciudadano. Señora Presidenta, en realidad hay muchos discursos a favor del voto facultativo. Yo lo voy a mencionar algunos, señora Presidenta. Dice, por ejemplo, que defiende la libertad individual. El ejercicio de la democracia solo puede ir acompañado de la libertad de participar. Otorga mayor legitimidad a la autoridad elegida, ya que ésta será elegida por personas que en verdad creen en ellas. Envuelve de transparencia el sistema político. El voto facultativo debería promover propuestas programáticas, debates políticos de mejor contenido y debilitará la tentación del discurso populista. Estos, señora Presidenta, son argumentos contundentes, sólidos. ¿Y quién firma esto, señora Presidenta? Bedoya de Vivanco, Castro Estrañaro. Proyecto de ley presentado por el partido del señor Bedoya. Sí. Acá está su firma, acá está el proyecto. Autores: Eguren, Lourdes Pía Luisa, Galarreta Velarde, Malqui, Bedoya Vivanco, Javier. Está colgado en el portal del Congreso, señora Presidenta. De tal manera que, ya ve usted, sí, señor Bedoya. Mi firma en dicho proyecto era porque se requería la firma del vocero de la bancada, y yo lo era. Yo no suscribía el proyecto en cuanto a su contenido, sino lo visé garantizando que las firmas que estaban allí eran de la bancada. Muy bien, entonces ha quedado claro por qué razones firmó, pero ha dejado comprometido al señor Estanaro, que no era vocero de la bancada. Pero el señor Castro, que no era vocero de la bancada. De tal manera que, ya ve usted, la política tiene que tener coherencia, si no nos vemos en problemas. Señora Presidenta, esto ha generado además que se pronuncie sobre este tema no solamente a los académicos y los políticos. El Jurado Nacional de Elecciones ha expresado la necesidad de imponer el voto facultativo, lo mismo que la OMPE, señora Presidenta. Se ha dicho también, señora, que el ausentismo es un gran problema, y sin embargo García Belaúnde ha expresado hace un momento, con toda razón, que el ausentismo no tiene que ver necesariamente con la obligatoriedad del voto o con la libertad de ir a votar. El ausentismo tiene que ver con la capacidad que tenemos los políticos de movilizar a la opinión pública, con el interés que pongan en la opinión pública. Y entonces, señora Presidenta, eso nos lleva a que los partidos políticos tienen que organizarse mejor para las campañas, y no solo para las campañas, que los partidos políticos tienen que llevar mejores mensajes a sus representantes para poder movilizarlos. En las elecciones del año 93, señora Presidenta, en Venezuela, siendo obligatorio el voto, había un ausentismo del 60%, porque ese también fue un acto voluntario de decirle no a una posibilidad de un fraude, señora Presidenta. De tal manera que el ausentismo no necesariamente tiene que ver con la obligatoriedad del voto, señora Presidenta, sino, reitero, con la capacidad que tenemos los políticos de convocar a los ciudadanos. Por lo demás, el voto voluntario abundará al fortalecimiento de los partidos, a que sean partidos que se interesen por tener una dimensión nacional, que modifiquen sus propuestas programáticas, que tengan una concepción ideológica, que ayuden, reitero, a movilizar a la opinión pública. Y eso hace, señora Presidenta, que se proscriba del sistema político a los improvisados, a los outsiders, a los que aparecen un día momentáneamente, emocionalmente, arrastrando votos sin tener ninguna coherencia. Uno de los grandes defectos que tiene nuestra democracia, señora Presidenta, es justamente ese. El defecto, señora Presidenta, de que podemos ser víctimas de cualquier antisistema que llegue al poder. Podemos ser víctimas de los improvisados, que no tienen ninguna trayectoria democrática. Cuando se impone el voto facultativo, señora Presidenta, se fortalecerá el sistema político, que es uno de los graves defectos que tenemos. Por último, señora, debo decir que como parlamentarios y como políticos también tenemos la obligación de mirar hacia el pueblo, de escuchar al pueblo. La última encuesta dice que el 86% de los ciudadanos están de acuerdo con el voto voluntario, señora Presidenta. Y hay que escucharlos por eso. Para eso nos han elegido también. De tal manera, señora Presidenta, que, reitero, estamos absolutamente de acuerdo, además soy el autor de la propuesta, en establecer el voto voluntario ahora, antes que sea muy tarde, para defender justamente el sistema, señora Presidenta. No es verdad que el voto obligatorio dé más legitimidad
a los elegidos, a los gobernantes. No es cierto, porque es un voto, como su nombre dice, obligatorio, que no compromete al ciudadano absolutamente en nada. Por eso es que se elige hoy día un representante, un alcalde, un presidente del gobierno regional, y a los 2 meses ya no tiene ninguna respaldo popular, señora presidenta, porque no ha sido un voto comprometido, porque no fue un voto de gran conciencia cívica, señora presidenta. Por estas razones, señora, yo le he expresado al secretario general, sí, congresista Estanara. Congresista Castro. Perdón, congresista Castro, disculpe. Lo disculpo, señor congresista. Presidenta, cuando he hecho la intervención respecto a la posición del Partido Popular Cristiano, no he mencionado unidad nacional. De manera que el proyecto que exhibe el congresista Vargas es un proyecto de unidad nacional, que como se sabe era una alianza, o es una alianza, que incluye personas de otras tendencias políticas. Y cuando, reitero, he hecho la intervención, la he hecho a nombre del Partido Popular Cristiano, en primer lugar. En segundo lugar, quiero señalar que en mi intervención, y no estaba presente el congresista Vargas, señalé que la votación o la elección no solamente es un derecho, es un deber. Y quiero citar, para ilustrar, presidenta, el caso de Huancavelica, donde ganó el voto nulo. En Huancavelica ganó el voto nulo. Imagínese, presidenta, si el voto fuera facultativo en Huancavelica. No podría elegirse a nadie. En consecuencia, presidenta, aquí lo que hemos sostenido y sostiene el Partido Popular Cristiano, no unidad nacional. El Partido Popular Cristiano, no puedo darte la interrupción, presidenta, porque estoy en interrupción precisamente. En consecuencia, presidenta, lo que hemos señalado es que en una sociedad que vive condiciones tan precarias de educación y de democracia, eliminar el voto obligatorio es precisamente atentar contra la libertad individual de las personas. Gracias. Y esto porque nosotros creemos en una sociedad comunitaria, presidenta, que tiene bienes sociales que ponderar y valorar. Y el derecho a la educación y el derecho a educar en democracia es un derecho que no se puede proscribir. Muchas gracias, presidenta. A usted. Siguiente interrupción, si la concede el congresista Vargas. Mauricio. Por supuesto. Presidenta, eso que acaba de referir él con relación a Huancavelica justamente prueba lo contrario. Si el voto hubiese sido facultativo, no hubiese habido esa cantidad seguramente de votos nulos. Y al contrario, entonces la autoridad elegida hubiese tenido mayor legitimidad y representatividad. Esto de considerar que el número de votantes es lo que da legitimidad a una elección, eso es un galimatías, es como diría Borges, un abuso de la estadística. Lo que le da legitimidad a una autoridad es el proceso mismo de su elección, si fue democrático o no fue democrático. Porque en el Perú, que el voto es obligatorio desde hace bastante tiempo, no podemos decir hoy que las instituciones democráticas realmente sean consideradas por gran parte de la población como legítimas. Todo el mundo, al contrario, cuestiona la identidad democrática de la mayoría de las instituciones, a pesar de que ha habido voto obligatorio. Y tampoco puede esto convertirse en un argumento para el golpe. Para comenzar, para hacer un golpe de Estado no se necesita argumentos. En realidad, el que un gobierno haya tenido menos votos que otro, eso no es argumento para hacer un golpe de Estado. De hecho, ha habido voto obligatorio en el Perú en los últimos años, ha habido 6 golpes de Estado en los últimos 60 años. Y eso no significa, o sea, la obligatoriedad del voto no enervó la posibilidad de un golpe de Estado. Gracias. Bien, para que concluya, congresista Vargas. Solamente para terminar, señora congresista, reafirmando, y además que efectivamente el congresista Castro nos ha precisado que una es su posición como PPC y otra su posición como unidad nacional. Bueno, está bien, está aclarado el tema. Señora presidenta, reitero, yo creo que le hace bien a la democracia establecer el voto facultativo en el país. Gracias. Bien, voy a hacer eso la palabra del congresista Mayorga. Presidenta, señores congresistas, yo no quise interrumpir el debate al inicio con el ánimo de que se pueda escuchar los debates que están sumamente interesantes. Pero sí quiero iniciar esta intervención señalando que el lunes 26 de mayo del 2008, bajo la presidencia de Velázquez Quesquén, se archivó un primer proyecto de LAPRA referente al voto facultativo. Posteriormente, en el mes de octubre del 2008, es nuevamente
rechazada la propuesta esta del voto libre o el voto voluntario por 8 votos en contra y 4 a favor. ¿Quiénes estaban en contra de la propuesta? Bueno, la mayoría, y únicamente estuvieron a favor de ella los congresistas Javier Vallerriestra González, Mauricio Mulder Bedoya y Mercedes Cabanillas Bustamante. Entonces no se cumple con el reglamento, porque si esta segunda, en lo que va de este Congreso, ha sido rechazado por segunda vez el 7 de octubre, y la propuesta que venimos debatiendo corresponde exactamente, fíjese, a la presente legislatura. Esta se presentó el 20 de octubre, no se ha cumplido con el requisito del año. De manera que, Presidenta, realmente hay una extraña desesperación para tener que aprobar esto del voto facultativo, inclusive transgrediendo el reglamento del Congreso, que viene a ser ley para nosotros y de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, también hubo una oferta suya, señora Presidenta, y valga la oportunidad de señalarlo, en que debió realizarse un conversado entre los miembros de las diferentes bancadas a fin de poder establecer un cronograma de debate sobre reformas constitucionales, que no se ha concretado. Esto como cuestiones absolutamente generales. Ahora, en lo que respecta al dictamen mismo, Presidenta, aquí hay algunas constataciones que no son ciertas, y cuando llegan efectivamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el punto 2, por ejemplo, hace una referencia a las constituciones de 1823 hasta la de 1933 inclusive, y señalan que cada una de estas constituciones, hasta la de 1920, establecían el voto voluntario o facultativo. Sin embargo, esto no es tampoco cierto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista objetivo y lo que nos enseñan cada una de estas constituciones. Porque las constituciones desde el año de 1823 lo que han establecido en materia del derecho o del poder electoral, que denominaban, era un derecho de sufragio censitario. ¿Por qué razón censitario? Porque estaban exclusivamente ligadas al poder económico, al estatus social que tenían cada uno de los representantes. Sus elecciones eran a través de colegios electorales, eran a través de parroquias. Entonces acá es una constatación absolutamente falsa. La historia no respalda esta posición. Lo que podrían venir a denominar, señora Presidenta, la Constitución histórica no respalda para nada. Por el contrario, más bien la Constitución histórica sí nos habla desde el año de 1933 del voto obligatorio aquí en el país. Se viene debatiendo todo un conjunto de cosas, por ejemplo, sobre el ausentismo. Vea usted, si tuviera que implantarse aquí en el país el voto voluntario, ¿cuán grave sería? Porque acá tenemos un cuadro sobre el ausentismo en las elecciones presidenciales solamente de 1962 hasta el 2001. Mira usted, por ejemplo, en el año de 1962, ya siendo obligatorio el voto, hubo un ausentismo del 11%, en el 1980 21%, en 1990 22%, en 1995 26%, en el año 2001 17%, etcétera, etcétera. Si esto se da, este ausentismo se presenta estando obligatorio el derecho al voto. Con un voto absolutamente facultativo voluntario, el ausentismo sería sumamente grave. Y al ser grave, señora Presidenta y señores congresistas, la falta de legitimidad para un presidente de la República, la falta de legitimidad para los congresistas, realmente sería catastrófico, sería grave. Entonces ingresaríamos a una etapa de inestabilidad política. En todo caso, señora Presidenta, si se quisiera alcanzar una auténtica legitimidad para congresistas, inclusive, como alguna vez se insinuó, tendría que haber hasta una segunda vuelta. Esta es la situación real. De otro lado, el congresista Vargas y también el congresista Mulder señalaban sobre la cuestión del voto como derecho. Pero allí yo creo que, habiendo acá, y todos ellos son abogados,
Lo que se plantea al hablar del voto como un derecho y al que no se le puede aplicar ninguna medida coercitiva, en la única situación acá, por ejemplo, discrepo con Mauricio cuando dice que no solamente es jurídico, sino político, también es jurídico. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del derecho en los términos que están hablando, estamos hablando única y exclusivamente de un derecho subjetivo. Y cuando hablamos del derecho subjetivo, nos estamos colocando en una situación de un individualismo en extremo. Y el individualismo está llevando al desastre de muchas sociedades en el país, cuando de lo que se trata es de que tenga que haber toda una concurrencia de factores subjetivos, objetivos. Y esto no lo digo yo, señora presidenta, simplemente porque yo quisiera. Porque vea, también existe otra teoría en materia de lo que significa el derecho subjetivo, que nace, por supuesto, en el derecho alemán, y es lo que se denomina, señora presidenta, el derecho, la situación jurídica subjetiva. ¿Y quién acá en el país lo desarrolla de manera adecuada esta teoría de la situación jurídica subjetiva? Es nada menos el doctor Fernández Cesarego, quien dice: el sujeto de derecho dentro de una determinada situación jurídica subjetiva es el centro de convergencia en dinámica tensión de derechos, facultades, poderes, deberes, prerrogativas, obligaciones que le son atribuidos al sujeto por el ordenamiento positivo. Entonces no hay ninguna transgresión al derecho subjetivo cuando desde la norma jurídica, en este caso desde la norma constitucional, se está considerando también el derecho al voto como un deber, un derecho-deber. Y esta es la concepción que se tiene en el momento actual. Y bueno, de otro lado, ¿qué es lo que se viene presentando acá? La implantación de un derecho o de un voto facultativo. ¿Qué implica? Implican dos cosas fundamentales. En primer lugar, una institucionalización altamente desarrollada en el país. Aquí en el Perú, señora presidenta y señores congresistas, lo que se debe señalar es esa institucionalidad aquí en el Perú, ¿en qué momentos históricos ha sido destruida? También tenemos que ponernos a pensar, porque acá los grandes colegas de acá que discuten desde el punto de vista histórico, que nos ilustra bastante, pero en qué momento también en el Perú se empieza a romper esa institucionalidad que se ha venido construyendo a lo largo de 188 años, que es el momento actual. Es obvio que nosotros no podemos dejar de mencionar la dictadura del señor Francisco Morales Bermúdez, y que dio lugar a aquel paro de julio de 1977. Para esto ya se habían empezado a destruir las organizaciones sindicales. Para esto ya se había desaparecido casi a la Federación de Empleados Bancarios. Y posteriormente, es lógico, a partir del 5 de abril de 1992, con la dictadura del señor Alberto Fujimori, el desprestigio de los partidos políticos, el desprestigio del Congreso. Estos son los episodios históricos que nos hacen encontrar ante una falta de institucionalidad aquí en el país. Y al estar entonces en una falta de institucionalidad en el país, tener que implantar el voto facultativo, simple y llanamente es desconocer algo importante, algo trascendental, algo histórico, algo de principio al que hacía mención Raúl Castro. ¿Cuál es esto? El derecho de participación de la población. Porque la única forma que tiene de participar el pueblo es a través de las elecciones, es a través del acto electoral. Y a través de ese acto electoral, ¿elegir qué? Elegir a las autoridades políticas en el país, elegir a las autoridades políticas que vienen desde el Poder Ejecutivo del Presidente de la República y cada uno de los congresistas, elegir a los representantes, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Entonces, aquí en el Perú, el voto obligatorio, señora presidenta, y como en muchos otros países, se trata de una reivindicación histórica, se trata de una reivindicación constitucional. Y esto es así, porque también acá nosotros no podemos hacer mención, después de lo que se ha hecho referencia al voto, al sufragio censitario. Pero usted, por ejemplo, en el año de 1931, ¿quiénes eran los que votaban? Únicamente los alfabetos, nada más que ellos. En el año de 1933, las mujeres obtienen el derecho a votar en las elecciones municipales, totalmente restringido.
En el año de 1955, las mujeres orfanato mayores de 18 años casadas pueden ser elegidas y electas. Eso bien, claro. En el año de 1978 se rebaja la edad de los 21 a los 18 años. Recién en el año de 1979 se permite el sufragio universal para varones y mujeres. Entonces, el voto obligatorio constituye una reivindicación histórica que no puede ser borrado de un plumazo, que no puede ser borrado, no porque se tema el Partido Aprista por su nivel de organización, más bien deberían sentirse orgullosos y felices ellos de contar con una buena estructura partidaria, pero no pasa por ahí la cosa, sino de que no se puede permitir de que el pueblo tenga que ser recortado en sus facultades de poder elegir y tener el voto como un derecho y como un deber. Porque efectivamente pueden haber elecciones presidenciales como en Francia, pero el nivel de absentismo, el 30-40%, pero nosotros tenemos la cultura cívica, la cultura política de esos pueblos. Cuando se habla acá, y va a dar la oportunidad para tener que recordarle también algo que señalaba el congresista Mulder, de que se trata de considerar ignorante al pueblo. No. Presentar así ante la opinión pública de que el pueblo es ignorante es también sumamente riesgoso, peligroso, porque yo entiendo cuando hablamos de la ignorancia, estamos hablando de una ignorancia cívica. Presidenta, le ruego una intervención. ¿Sí? ¿Lo acepta? Sí, por supuesto. Que me cite con propiedad. Él está argumentando lo contrario de lo que he dicho. Como que yo hubiese dicho que el pueblo es ignorante. Yo lo que, al contrario, sostengo es que quienes están defendiendo la obligatoriedad del voto lo defienden en función de decir que el pueblo es ignorante y por lo tanto hay que obligarlo a votar. Pero como lo está señalando él, me está imputando a mí el haber soltado un adjetivo grueso contra el pueblo, cosa que es absolutamente falsa. Bien, hecha la aclaración, congresista Mayorga, continúe. No, y aceptada, y era en ese sentido, Presidenta, porque se nos dice a nosotros de que nos queremos amparar en la ignorancia del pueblo, ¿no? Que nosotros, los que estamos en contra del voto facultativo, pero lo que se tiene que señalar es la falta de cultura cívica, la posibilidad del acceso al conocimiento de la constitución política que pueda tener o no, y este no es un problema propio del país, este es un problema a nivel de Latinoamérica, por supuesto. Entonces, si es que nosotros no cumplimos con esa tarea elemental de la difusión de la Constitución, de dar una educación cívica al pueblo, tampoco estamos cumpliendo con nuestras funciones de ser representantes del pueblo. Y evidentemente, en un momento en que también se sigue desinstitucionalizando el Poder Ejecutivo, como también el Congreso de la República, y así lo señalan las encuestas, entonces, de tener que ir evidentemente a un voto facultativo significa destruir la democracia o algo de la democracia que pueda quedar aquí en el país. Ahora fíjese, también se señaló de que el Partido Nacionalista en su programa había dejado señalado sobre la cuestión del voto facultativo. Esa es una propuesta que evidentemente se lanzó, pero nosotros no hemos llegado a ser gobierno. Y evidentemente las circunstancias son cambiantes. Acá lo primero que se tendría que señalar es ¿y por qué? Las promesas que están contenidas en el programa del Partido Aprista, por ejemplo, el restablecimiento de la Constitución de 1979 no se cumple. Y ahí las cosas. O todo un incumplimiento de promesas que se han venido formulando. Entonces no puede utilizarse un rasero para medir a los demás y no para sí mismo. Yo creo que la equidad política, la ética política, la decencia política tiene que ser uniforme absolutamente para todos y cada uno de nosotros. Por estas consideraciones, Presidenta, la propuesta reiterada y que no reúne el requisito para su debate en esta oportunidad, porque no ha transcurrido el año suficiente, salvo informe de la Secretaría de la Comisión Presidenta. Si así fuese, yo retiro lo dicho, pero yo estoy conocido porque tenemos acá los documentos, y los inconvenientes que implican por la desinstitucionalización que existe en el país, por el mayor costo que podría significar para las organizaciones políticas, para los movimientos regionales, y porque se trata de una reivindicación histórica que evita la marginación de la población, estamos en contra del voto facultativo, Presidenta. Gracias. Gracias, señor congresista. Puede hacer uso de la palabra el congresista Aldo Estrada. Gracias, señora Presidenta.
señores congresistas, hace varias décadas, en realidad, venimos debatiendo este asunto del voto facultativo y, por supuesto, rechazándolo sistemáticamente. El sufragio se ha dicho que es el medio idóneo para que la ciudadanía ejerza un derecho constitucional, cual es el de elegir y ser elegido. Y hay que tener en cuenta que es un derecho-deber, de acuerdo a nuestra legislación. Yo me pregunto, ¿están dadas por ventura las condiciones para establecer el voto facultativo? Indudablemente que no. El año 1955, es cierto, se modifica la Constitución de 1933 y se institucionaliza el voto obligatorio en el Perú. Poco tiempo antes, todavía, el diputado José Antonio Encinas decía, con referencia a la necesidad de establecer el voto obligatorio contra el voto facultativo, que nuestra población, decía, que nuestros electores son indiferentes al proceso electoral, son indiferentes a la problemática que tiene el país y a la necesidad de superar la serie de situaciones y aspectos a cual más que, hacía tanto daño a la comunidad. ¿Cuál era la razón para él? La circunstancia de que los gobiernos jamás se habían preocupado por llegar hasta los lugares más alejados y, lo más importante, por impulsar la educación en todas sus formas, en todas sus facetas. Además, también indicaba que, había un porcentaje alto de analfabetos, personas a quienes mayormente no solo no les interesaba, ignoraban absolutamente lo que significaba hacer uso del derecho del sufragio. Y así manifestaba de que se daban procesos electorales en donde aparecían, vamos a decir, 2.000 inscritos y los votantes, ¿cuántos eran cuando era facultativo el voto? Simplemente 200, 150. Decía, todo un verdadero escándalo. Manifestaba que hasta en eso éramos un pueblo subdesarrollado, que había que necesariamente poner interés en todas estas facetas para recién poder pensar, poder, diríamos así, imaginar en la necesidad de restablecer el voto facultativo. Yo me pregunto, y se ha dicho que el voto obligatorio viola la libertad. ¿Bajo qué aspecto puede violar la libertad del voto obligatorio? Al contrario, señora presidenta. El voto obligatorio lo que hace más bien es que las personas, que los ciudadanos acudan a cumplir con un deber y que además, al cumplir con ese deber, puedan también tomar conocimiento de una serie de situaciones que necesariamente se dan en todos los procesos electorales y, sobre todo, lo relacionado a la elección de sus representantes, llámese presidentes, llámense congresistas, presidentes regionales, locales, gobiernos locales y qué sé yo. Creo, señora presidenta, que no somos el único país, ¿no? Y eso aparece inclusive del informe que se hace de parte de los señores asesores. No somos nosotros el único país aquí en Sudamérica en donde el voto es obligatorio. Está el caso de Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, inclusive un voto hasta sancionado cuando no se cumple, oiga usted, con la elección. Y el otro caso de otros países también importantes, como es el caso de Brasil, Argentina, México, Paraguay, en donde no existe ninguna sanción para quienes no votan, pero el voto sigue siendo obligatorio. Las razones que aquí se han expuesto, me pide una interrupción el congresista Castro. Estañaro, adelante. Gracias, presidenta. Quiero añadir a los ejemplos que está dando el doctor Estrada
lo que es el proyecto aprista para efectos de legitimidad de elecciones regionales. No hemos aprobado todavía, muy bien, pero el proyecto existe, Presidenta, y en todo caso lo que ahí se sostiene es que para que exista legitimidad en las elecciones de los presidentes regionales debe acudirse a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque han sido elegidos presidentes regionales con un escaso número de votantes. Y en consecuencia, ahí sí, Presidenta, el APRA está usando el criterio de la legitimidad. De manera que quería agregar esto, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, además, a la lista que mencionaba el doctor Estrada, tan ilustrativa. Continúe, congresista Ricardo Estrada. Gracias, señora Presidenta. Se ha dicho que el voto facultativo solucionará el problema del fortalecimiento del Estado y, sobre todo, de la propia democracia. Esto no es cierto. ¿Qué va a solucionar? ¿Qué nos va a ayudar a superar todo ello? Va a ser, sin duda, la acción del Estado, de nosotros mismos y de los partidos políticos, en tanto y en cuanto nos preocupemos, señora Presidenta, por llegar a esas colectividades olvidadas, por realizar verdaderamente una acción cívica, y se entiende también de carácter política, no solamente durante los procesos electorales, sino a todo lo largo de los días de un año. En cuanto a los partidos políticos, por ejemplo, se estableció, oiga usted, en la ley de partidos políticos, una ayuda en favor de estos para que puedan cumplir con esto que es obligatorio hasta cierto punto. Me refiero a ese estipendio económico. Se dio el proceso electoral, se establecieron el número de votos que había obtenido cada partido y la prensa se encargó inmediatamente de atacar por todos los medios y bajo todas las formas, sí, señora Presidenta, haciendo de que el dispositivo quede suspendido. Tenemos partidos políticos, señora Presidenta, que no cuentan con recursos para llevar adelante esa vida política y las acciones que sí, el congresista Mundial pide. Con respecto al argumento presentado por el congresista Raúl Castro Estañar, cuando nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que haya segunda vuelta a nivel regional, efectivamente por legitimidad, pero la legitimidad nosotros no la computamos en función del número de concurrentes a votar, sino del número de votos que obtiene una persona. Es decir, puede haber absoluta legitimidad con 50% de concurrentes si es que esa persona que salió elegida obtuvo 80% de esos votos. Es decir, la legitimidad no está en la concurrencia, porque ahí está justamente el problema. Tiene usted una enorme cantidad de gobiernos regionales que están deslegitimados, pese a que ha habido una concurrencia de 90% o hasta de 100%, porque la proliferación y la atomización de los partidos políticos ha hecho de que se gane una elección con 16%. Ahí está pues el ejemplo. Concurrencia, obligatoriedad, gran asistencia masiva y falta de legitimidad. Gracias por interrumpir. Bien, gracias, sí, congresista. decía, señora Presidenta. ¿El congresista acepta? Acepta, adelante. Quiero dejar constancia solamente que el proyecto de la segunda vuelta electoral en las reuniones regionales es un proyecto de nuestra bancada, mío, ¿no? Y lo presentamos en el año 2006. Luego el APRA, o el gobierno, el Ejecutivo, lo ha copiado casi textualmente, señora Presidenta. Pero que lo digan por lo menos, porque yo no tengo inconveniente que el APRA se copie mis proyectos, en buena hora, que si quieren hacerlo, pero por lo menos que lo digan por simple cortesía elemental, señora Presidenta. Congresista, el Ejecutivo remitió un proyecto al Congreso. Al final se acumularon dos, seguramente el de usted, no por esta comisión, por descentralización, donde vino el debate, y el del Ejecutivo. Y ha quedado prácticamente pendiente la votación porque hubo un recurso de reconsideración, no ha alcanzado la votación requerida para ese tipo de leyes electorales que teníamos que modificar. Sí, señora Presidenta, pero si usted se fija bien, el texto del proyecto del Ejecutivo es copia fiel del texto que yo presenté un año antes, señora Presidenta. O sea que no pueden haber coincidencias. En todo porque caso, la coincidencia debe ser en el porcentaje. Si la renovación es de 50% o un tercio, de repente hemos coincidido en el 50%. Hemos coincidido en todo. La resumen es punto y coma es exacto, señora Presidenta, pero que lo diga, no hay problema, es la práctica de congresista que lo diga en todo caso. Aldo Estrada, señora Presidenta, hablaba de la necesidad de que esa ayuda que en la ley de partidos políticos se estableció para estos organismos
debe restablecerse de algún modo. Presidenta, tenemos partidos políticos que solamente funcionan con las cuotas, vamos a decir, de quienes están en el Congreso o alguna pequeña ayuda que pueda dar algún ciudadano. Otros que tienen incluso, tal vez debe ser 1 o 2, ¿no?, financiamiento en cuanto a las ONGs, seguramente. Pero por lo demás, señora Presidenta, hay una falta de recursos. Capacidades pueden darse como que existen, pero el problema es ese. Luego se dice que se le dará al voto un carácter más reflexivo. Creo que tampoco eso es así, señora Presidenta. No, lo más importante aquí radica en que, y ojalá sea así, con el curso de los años, implementando un sistema educativo de carácter cívico, llevando adelante los partidos políticos sobre la base de recursos, una acción positiva, aquella que deben cumplirla de acuerdo inclusive a sus programas de acción, y la misma situación de la propia colectividad que haga que se cambie todas estas situaciones y que el ciudadano resulte siendo alguien que, bueno, se identifique con los grandes problemas nacionales y con lo que el Estado de Derecho, oiga usted, significa. Allí sí va a ser posible entrar al sistema del voto facultativo. Mientras tanto, señora Presidenta, no hay otra alternativa que seguir manteniendo el actual sistema de la obligatoriedad del voto. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. La congresista Marisol Espinosa y finalmente el congresista Javier Bedoya. Ya, declinó el congresista Javier Bedoya. Marisol Espinosa puede hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, estamos definitivamente ante una propuesta legislativa que ya ha sido analizada 3 veces y que ha ido al archivo. Estamos ahorita ante un tema tal y como está presentado, de socavar las mismas bases de la democracia. ¿Por qué, señora Presidenta? Porque en primer lugar nos hablan de defender los derechos de los individuos. ¿Cómo defender los derechos de los individuos si la principal preocupación debe ser el derecho de la sociedad? No solamente cuando yo hablo de derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de pagar impuestos. No es solamente un derecho, implica también un deber. Cuando hablo de la necesidad de la educación primaria o de la educación secundaria, no solamente es un derecho, un deber, y porque es un derecho, los padres o los chicos no van a decidir no estudiar. Pero además, señora Presidenta, el límite de la voluntariedad es esto, el límite es el bien común y la fortaleza de la sociedad. Por eso es que nosotros consideramos, el Partido Nacionalista, que estamos ante un tema de defensa no solamente del sistema democrático, sino de defensa del sistema del bien común. Pero además, señora Presidenta, quería traer a colación, cuando se discute en Chile en el 2004 el tema del voto voluntario, el señor Aren Lichard, profesor emérito de la Universidad de Yale, presenta durante la discusión un avance de un estudio muy interesante en el que pone de relieve cómo se introducen nuevos sistemas de desigualdad. Si en el siglo XIX el tema para ser ciudadano eran los bienes o las propiedades, en el siglo XXI uno de los recursos de discriminación es el tema de la educación. ¿Y quiénes, según el señor Lichard, van a votar más? Son los grupos o los sectores que tienen más educación, y sostiene además que el voto voluntario aumenta la influencia del dinero en las campañas políticas, puesto que se ven más favorecidos quienes tienen más recursos para incentivar el voto y para movilizar a los electores. Esto también tiene sus implicancias en la administración electoral, puesto que habrá que administrar más recursos para movilizar a los votantes. Pero adicionalmente, señora Presidenta, el tema de democracia, el tema de la desigualdad, nosotros tenemos la obligación de que el tema de asistir a las elecciones, de votar, es un tema de cómo construir Estado, de cómo construir sociedad, de cómo construir país. Y estamos frente a un gran reto, el reto de incorporar nuevos ciudadanos. Según las cifras que tenemos, más o menos entre 1.900.000 ciudadanos, 2 millones no tienen DNI. Entonces, ese es el reto, que nuestros ciudadanos tengan DNI, que puedan participar
precisamente de la votación. Y cuando hablamos de esta participación, no olvidemos que cuando se habla del problema de Bagua, mucha de la gente que no se podía identificar era precisamente porque no tenía DNI, no tenía un documento de identidad. Y si realmente queremos hablar de una regeneración política, esto no pasa por excluir a los más pobres de la votación. Al contrario, tenemos que incorporarlos, tenemos que incluirlos. Y como decían también en una de las participaciones anteriores, hacer docencia en este sistema de democracia. ¿Cómo? Incorporando más ciudadanos, que mientras más ciudadanos participen en el sistema democrático, no solamente ayudaremos a construir la democracia, sino ayudaremos a evitar los fraudes. Porque la gente tiene derecho a participar, tiene derecho a decidir quién y quiénes van a tomar las decisiones por ellos. Entonces, señora presidenta, nosotros, el Partido Nacionalista, va por el archivamiento del proyecto, pero adicionalmente presenta, como señalaba, dos propuestas. Uno, el tema de incorporación de los nuevos ciudadanos, y el otro tema, que ya está también en agenda, señora presidenta, es el tema de levantar la valla para la segunda vuelta, que realmente garantice legitimidad, y el tema de la consulta, que sí realmente implica democratización, consultar a los ciudadanos para temas importantes, y que también está en agenda y que hasta ahora no pasa, no se considera como una de las prioridades, a pesar de que nosotros también lo hemos solicitado. Gracias, presidenta. Sí está considerado, señora congresista. Dejamos constancia de la presencia del congresista Jorge del Castillo y damos punto final con la intervención del congresista Fujimori, Santiago Fujimori. Gracias, presidenta. Prácticamente desde el año 2006 en que se inició este congreso, este tema se está discutiendo y ya se han planteado aquí también los diversos argumentos en pro y en contra. Yo creo que las posiciones están claramente definidas. Mi intervención es simplemente para ratificar la posición que habíamos mencionado en el año 2008, en que en tanto no hayan partidos políticos fuertes, bien organizados, el voto facultativo no es oportuno, de tal manera que simplemente queremos ratificar esa posición. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Bien, vamos a consultar la votación diciendo, sin embargo, que este es un nuevo proyecto que se presenta, aún con el mismo contenido, la materia, en fin, en el inicio de esta legislatura, periodo anual de legislatura 2009. Voy a consultar a los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo, levantando el brazo derecho o izquierdo. Cualquiera. Congresista del Castillo, Vargas, congresista Vallerriestra, Mulder, Cabanillas, y ahí quedamos. Los que estén en contra: Marisol Espinosa, Bugatás, congresista Mayorga, Aldo Estrada, Bedoya de Vivanco, Edgar Raimundo, Castro Estañaro, Alda Lazo y Santiago Fujimori. Y el congresista está contra su propia posición. ¿Cómo? García Belaúnde, también en contra. Bien, correcto. Y vamos a someter, entendido. Vamos a someter a votación también de una vez, queridos congresistas, la propuesta. No pasó este proyecto para el acta, va al archivo, y vamos a someter a votación otro proyecto de ley, que son dos, y que tiene que ver con la modificación del artículo 90 de la Constitución en relación a la renovación parcial del Congreso por mitades, porque fue ampliamente debatido y quedó al voto. De una vez votemos, señores congresistas. Vamos a votar entonces el proyecto de ley del predictamen respecto a los proyectos de ley número 2704, 03, 38, mediante los cuales se propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú con el fin de permitir la renovación parcial del Congreso. Así es. Esto fue ya ampliamente debatido, quedó al voto. Consulto. Los señores congresistas que estén a favor de la aprobación de estos proyectos de ley, si van a expresarlo. Congresista Mulder, congresista Vargas, congresista Vallerriestra, congresista del Castillo, congresista Cabanillas. Los señores congresistas que estén en contra. Congresista Marisol Espinosa, Abugatás, Daniel, Víctor Andrés García Belaúnde, Víctor Mayorga, Aldo Estrada, Javier Bedoya de Vivanco, Edgar Raimundo, congresista Santiago Fujimori, Alda Lazo.
Castro Estañaro, perdón. Muy bien, no pasó la votación y en consecuencia estos proyectos de ley van al archivo. Señores, estos proyectos de ley van al archivo. Señores congresistas, sí. Así es, hay dos, si me alcanzan, los que están al voto. Sí, es el último, así es. El proyecto de ley número 912, relativo a la despenalización de los delitos contra el honor, quedó también debatido y lo sometemos a consideración de los señores congresistas. Al voto. Los señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Congresista Javier Valle Riestra. Los señores congresistas que estén en contra, solo para la formalidad del acta que vamos a redactar. Congresista del Castillo, congresista Fujimori, congresista Aldalazo, congresista Castro Estañaro, Mauricio Mulder, Cabanillas, Edgar Raimundo, Bedoya Vivanco, Aldo Estrada, Víctor Mayorga, García Belaunde, Daniela Bugatás y Marisol Espinosa. Bien, señores congresistas, Curta Vargas dice que está en abstención. Paso al archivo. Señores congresistas, pido dispensa el trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados, los que estén a favor sin expresarlo, los que estén en contra autorizados. Siendo exactamente las 11 de la mañana con 12 minutos, levantamos la sesión. Bien, de esta manera finalizamos con el archivo de tres proyectos de ley por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento. Finalizamos esta transmisión en vivo desde el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Continúe con nuestra programación.